Público difícil, ¿eh? Bienvenidos a este podcast de comedia con datos históricos, míticos y culturales que causaron la histeria de México. Yo soy Omar Benítez, bienvenidos hijos de Tezcatlipoca. Mariano. Hijos de su madre, bienvenidos, yo soy Mariano. Y yo soy Diana. Teníamos mucho que no estábamos los tres juntos. Sí. ¿Cómo ¿Sí, están? cierto, Muy bien, muy emocionada y muy raro que... Creo que es la primera vez que estoy así en la producción nueva, ¿no? La producción. Oye, yo estaba allá atrás. Está sabrosa la producción nueva, ¿no? Sí, Llevamos está Está a gusto, 5 episodios, hoy es el sexto, ¿no? Hoy es el sexto episodio. ¿Hoy es el sexto? Sí. Hoy es el sexto episodio. Sexto episodio, ¿cómo la ven, historiadores? Ya estamos a mitad de ¿Sí temporada. casca o no? pedo de ¿Ya se volada? suscribió? ¿Ya se suscribió o sigue ahí nomás haciendo ¿Ya dejó su comentario y compartió el video? Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias. Gracias por escucharnos. Y pues en este episodio, en este podcast precisamente, hemos visto cómo hay personajes que parecen protagonistas de telenovelas. Me Y encanta. después de esos, está el personaje de hoy, güey. O sea, ¿es un personaje de la televisión humorística? No. Es un güey que su vida está... Una novela se queda corta, güey. Netflix está Ok. súper apendejando en no Ok. hacer A mí una me serie encantan de estas este güey. historias, Fue un hombre que trabajó como contador de diezmos durante 20 largos años. Contador de diezmos, trabajaba en una parroquia. Ah, exactamente. Parecía que esa rutina no cambiaría su vida. Pero a ese humilde hombre que contaba las limosnas de la iglesia para poder comer, el destino y el país le tenían preparado convertirse en el máximo jefe del ejército liberal. Y esto sin haber ido nunca a una escuela militar. ¿Cuándo pasa eso, güey? No, pues no. No pasa. Fue amigo de Benito Juárez, confidente de Melchor Ocampo, y aún así, ellos lo destituyeron de todo cargo, acusándolo de traidor cuando propuso algo impensable en la guerra, la paz. Algo impensable en la guerra. Impensable, pues claro. Claro. Oye, ya hemos hablado de este personaje en algún Me momento. imagino que algún se ha momento. mencionado, Sí, ¿no? yo creo que sí. No tengo ni perra No, idea, la ahorita verdad, no. pero... Fue un hombre de pocas amistades, murió mientras perseguía al asesino de su mejor amigo, y esta es la historia de un hombre bueno en una época donde ser bueno era malo. Una historia importante que jamás te contaron en la escuela, porque la escuela ya no quiere hombres buenos. Ah, Rendimos este homenaje a la escuela Santos. ya no quiere ni hombres allá, pues. Rendimos este homenaje a Santos degollado. Santos degollado. Wow, sí lo hemos mencionado. De hecho, creo que... O bueno, no sé si estoy confundiéndome. Ahorita que dijiste que persiguió al hombre que mató a su mejor amigo. ¿No es este de Sí, ¿verdad? Arrieta? No, es este güey. Lo tocamos muy por encimita en el episodio de Leandro Valle. Ah, ok. Oh, Santos degollado es el mentor y maestro de Leandro Valle. Cosa que les recuerdo a los historiadores y le digo a los que nos escuchan por primera vez en este podcast. Y en un episodio no vamos a hablar toda la vida de un personaje. Claro. Vamos dejando ahí contexto en otros episodios. Por eso es que en este episodio no voy a hablar de Leandro Valle ni de Porque su ya, mentoría de ajá. Leandro Valle, porque en el Ya episodio de lo Leandro vimos. Valle ya lo hablamos. Ok. Leandro Valle sí era un guapetón. sí era el guapetón. Sí, ¿verdad? Es el Sí que yo era tenía en el- mente. sí, el Ajá, guapo. muy bien. Tu guapo, ese es el Mi Leandro guapo. Valle. Sí. No, yo tengo varios guapos ahí en la historia de México. Ajá, que precisamente Leandro Valle, cuando muere Santos degollado, es cuando muere Leandro Valle. Ok. Bueno, pero Más o menos me pero acuerdo. para más o que menos le me haya acuerdo. de saborcito y si quiere escuchar el episodio de Leandro Valle, ahí Sí. está Escúchelo. disponible y pues le va a dar mucha sazón a este episodio. Puede escucharlo después o antes, como se le pegue la regalada gana, pero Recomiendo que escúchelo. antes. Antes de comenzar, recuerden que si a usted le gusta este episodio, pues nomás dele ahí que le gusta, pues para saber, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Y estoy seguro que su perspectiva va a cambiar de Santos degollado después de este episodio. Empezamos sin conocerlo y terminando este episodio usted va a decir, claro, Lo Santos vamos a degollado. amar. Te abrazo, amigo. Y si nos está escuchando en Spotify, por favor, denle 5 estrellas y ya, continúe con su vida y este podcast. Exactamente. Excelente. En Guanajuato, en plena guerra de independencia, vivía el matrimonio conformado por don Francisco degollado y doña Mariana Sánchez. Sus señores Ya valió. padres. Ya valió o va a llorar. Ya valió. Don Francisco degollado, don Francisco, yo Don le digo, Pancho. tenía 20 años seguramente, güey, en ese entonces, pero Y ya era don Bueno, pues es que Francisco. ya era don. Ya Ya, Don claro, Francisco. ya tenía un hijo. Era un Tenía español. como 5 hijos seguramente Sí. para esa edad. Era un español de los que trabajaba en la minería y el comercio, buscando fortuna como tantos otros en esta zona rica de plata. Guanajuato. Su esposa, María... ¿Era un qué dijiste? ¿Un español? ¿Sí era Sí, español? español. Ajá. Órale. Sí, porque
Me Bueno, apendejé tomando café y dije, cabrón, sí dijo español. de hecho, siendo así, metiendo según el contexto, para ese entonces, pues todavía era Nueva España, güey. O sea, Ok. todavía estamos atravesando la llamada Guerra de Independencia. Pues en Nueva España, México todavía no existe. Ok. Y él era un español, nació en España, Minero. de los que trabajaban en la minería y el comercio. Y aquí había mucha plata, pues era de los que se quería enriquecer aquí, ¿no? Ok. Qué dato curioso es... Lo logró. No sé si se acuerdan que les decía que Vicente Guerrero... Vicente Guerrero entra a la presidencia de México. El patilludo. El patilludo. El primer Y este güey presidente. lo que hace es de agarrar rencor a todos los españoles y corre a todos los españoles de México. A este güey es uno de esos que pudo haber corrido. Ok. Ah, pero no lo corrió. No lo corrió Dios, pero de la vida. Juntos vivieron perdón. Entonces estaba buscando fortuna en esta zona que era rica de plata. Su esposa, Mariana Sánchez, era criolla. Juntos vivieron el inicio de la guerra, que conocemos como la Guerra de Independencia. Ok. Según varios historiadores de verdad, no como uno que es un perro poco paseado. Frase ya. Frase icónica Icónica de de este Guillermo. podcast y de Omar. Ah, El 30 de octubre de 1811, En Coahuila. apenas empezó el levantamiento. Nace en el Halloween de Independencia. en Halloween Independiente. Halloween independiente. Nace quien sería el segundo hijo del matrimonio, registrado como José Nemesio Francisco de Gollado Sánchez. Nemesio. Nemesio. Porque Nombre es para mi siguiente hijo. Nemesio. Nemesio. ¿Y cómo le decimos los compas? Santos. Santos de Gollado. Santos de Gollado. Ah, muy bien. La familia no era rica, pero vivía con cierta estabilidad, hasta que la guerra les quitó esa estabilidad. El padre murió en 1814 cuando nuestro protagonista tenía apenas 3 años. Ay, bien morrillo. Y como Bueno, él ya era un señorzote, ¿no? Ya, 3 años. Ya. fumaba. Sí. Y como era común en la época, la viuda, con 2 hijos pequeños, buscó apoyo en la iglesia. Ok. Así fue como se mudaron con un pariente, el padre Mariano Garrido, un cura agustino que se convirtió en el tutor, guía y en muchos sentidos la figura paterna de los muchachos. Ay, como un... Y el padrastro, Sí, el padrastro. No, ya era familiar, no sé qué, la neta no sé era qué familiar. sea de ella, pero era Ok. familiar. Entonces era como el sustento de la familia. Ajá, El señor güey. cura. Sí, y Ok. como la figura paterna. ¿Qué les estaba diciendo? Durante varios años vivieron de un lado a otro, huyendo de los estragos de la guerra. Finalmente, la pequeña familia se estableció en un pueblo michoacano llamado Cocupao, hoy conocido como Quiroga. Cucupao. Cocupao. Hoy Quiroga. conocido. Cocupao. Hoy es Quiroga, porque ¿Hoy? dijeron, no podemos decirle Pau, pau. Cocupao siempre, güey. ¿Estás de acuerdo? Ponle Quiroga. Hay Ok. que evolucionar. Claro A mí que me sí, sonó. señor Quiroga, le ponemos Quiroga. Neta. Ahí el joven José de Gollado vivió una infancia marcada por la religión, el orden y la pobreza. Se casó joven con una mujer local, Ignacia Castañeda, Nachita, La Nacha. Nacha. con la Nacha. Y hacia 1829 se mudaron a la capital del estado, que entonces se conocía como Valladolid. ¿Cuál ¿Qué? es la capital de Guanajuato? No, ahorita estamos en Ah, estamos Michoacán. en Michoacán, Se fueron a ¿no? vivir a Michoacán. Sí, La sí, Se fueron a chinga. la capital que antes se llamaba Valladolid. Hoy es Morelia, pero antes era Valladolid. Valladolid. Por- ahí nuestro protagonista pues comenzó a abrir sus alas, ¿no? Empezó a expandir su visión porque pues no tenía ese privilegio de poder conocer otros aires por la pobreza. Entonces van a la capital del país y Valladolid es una de las capitales más importantes de la Nueva España. Entonces Estaba ahí muy el vato encerrado en su mundito. Ajá. Entonces ahí el vato empieza que a conocer del stand-up, güey, que los podcasts. Ay. Que empieza a salir de a conocer el privilegio, güey. Va. Fue a perseguir el sueño valladolidiano. Valladolid. Hoy moreliense. Hoy moreliense. Hoy moreliano. Moreliano. Hoy moreliense. Moreliense. El nombre Morelia se oficializó en 1828 y es gracias a Morelos, ¿no? Es por eso que se llama Guau. Morelia. Mira, yo lo pensaba y lo dije, nah. Yo sí no Estoy pensé pendeja. por Morelia, o sea, no tiene nada que ver con Morelia. Bueno, sí, Morelos, Morelia pero- es de Morelos. Como Colombia es de Colón. Porque Cristóbal Colón es Colombia. Daniel acaba de tener una revelación. Sí, América por Cámara. Américo Vespucio. México Américo por... Vespucio. Sí, entonces México Morelia se le por llama. México Por México. prepucio. Perdón, es lo único que se me ocurrió. Lo único que rimaba. Valladolid era una ciudad muy importante, pues era el centro del poder civil y religioso de Michoacán. Y también en ese momento era un hervidero de ideas. La ciudad tenía prensa, colegios, debates entre centralistas y federalistas y sobre todo hambre de modernidad. En muy Era- pocas palabras,
Los centralistas eran los que querían un gobierno fuerte desde la capital, que desde la capital se tomen todas las decisiones para todos. Ajá. Y los federalistas eran los que decían, no, pues queremos autonomía cada Aquí lo estado. regimos, chingada Cada estado se va a madre. regir y en conjunto vamos a hacer una república, pero la vida de cada estado Se va va a a ser regir. independiente. Va a ser independiente, ok. Que en teoría, y los que nos están escuchando por Spotify, estoy haciendo unas gigantes comillas, hoy somos federalistas, somos una federación. En teoría, Chihuahua, el estado de Chihuahua, tomamos Es nuestras decisiones, ok. pero funcionamos en la república en comunión con todos los demás estados. ¿Y eso en general con todos los estados o solamente En Chihuahua? todos los estados. Ok. Todos los estados, cada quien se va a regir en teoría. Pero ahorita somos el federalismo más centralista que pueda haber en México, güey. Porque, ¿qué pasa en las mañaneras? Son este centro de poder Sí. desde donde se dice algo que se y va a todos hacer. lo van a hacer y se la pelaron. Ujú. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ya, mucha opinión aquí Mucha política. opinión. Usted no me haga caso. El guión está ahí fino sin mi intervención. Pero yo puedo decir lo que yo quiera. Degollado llegó con pocas cosas. Pero con Degollado, llegó degollado. No. No. todavía no vamos todavía ahí. no. Degollado llegó con pocas cosas, pero con algo que marcaría su vida entera. Saber leer, escribir y contar con precisión. De entrada ya estás en el privilegio. güey. Sí, saber, sí. Mira, en Y más en 2025 aquellos años ya era un tienes el privilegioso. privilegio. Sí. Gracias a eso consiguió un trabajo como contador de diezmos en la iglesia michoacana. El cargo más alto que un civil puede conseguir dentro de una iglesia. Porque pues todo cargo de la iglesia necesitas ser parte de la iglesia, ¿no? Claro. Me encanta. Contador de diezmos. De diezmos. Contador de diezmos. Y vaya Pasivo. diezmos. Activo, pasivo. Capital de diezmos. Capital de diezmos. Inversión de diezmos en Dios. Ese cargo lo colocó cerca del poder eclesiástico. Durante más de 20 años, Degollado llevaría las cuentas del obispado. De esa forma, su historia y desarrollo comenzó literalmente entre libros de contabilidad y recibos del clero. Ah, mira, pues muy equivocada no estaba. Ajá, ¿Y quién era el facturándole. contador de hostias? El mismo, cura. seguramente. El mismo. Se llama... Llevaba sus inventarios, ¿no? Aquí se supone que debo tener 20 hostias. Sí, hay Dos que botellas de vino. Hay que disminuir las hostias que les damos, ¿eh? 3 niños. Ay, Ay, van a- perdón. Son los monaguillos. Se llamaba José Nemesio Francisco Degollado Sánchez, pero desde joven empezaba a firmar como Santos Degollado. Era común en su tiempo usar nombres religiosos, y él trabajó tanto tiempo en la iglesia que al final el Santos se le quedó pegado para siempre. Santos Degollado, que firmaba como pontífice, Altísimo, su Pontífice. Alteza Serenísima. contador de diezmos, degollado Degollados. de la Santísima. Trinidad. Durante ese tiempo, Degollado no hacía política. Estaba muy lejos de siquiera pensar en estudiar en la política. milicia. Para nada era un hombre que levantaba la voz ni organizaba protestas. Pero leía mucho filosofía, historia e ideas liberales. Ok. Empezaba a moldearse una mentalidad distinta a la del México de su tiempo. Todo esto en silencio. Santos Degollado llevaba más de 20 años trabajando para la iglesia, era el contador principal de los diezmos de Michoacán, 20 años. era respetado por curas, obispos y políticos. Un hombre meticuloso, muy discreto y con fama que ya se había hecho de confiable. O sea, este güey, si no le roba a Dios, es confiable. Es confiable. Ya sé. Es una gran persona. Es una gran persona, santísimo. Pero había algo que no veían los que lo saludaban en la misa. Y es que Santos leía a los enciclopedistas franceses, que eran los revolucionarios de entonces, admiraba a los liberales ingleses y tenía profundas dudas sobre el poder de la iglesia. O sea... Ay, me distrajo. Tenía profundas dudas sobre el poder de la iglesia. O sea, el vato era el contador de la iglesia, pero tenía muchas dudas de la iglesia. Ajá, tenía En sus secreto. propias dudas en secreto. Ok. Lo como saludaban se del- cuestionaban lo que no cuadraba. Ok. Ajá. Ajá, Sí, ok. se cuestionaban ciertas cosas, pero el catolicismo, y aquí recalco, el catolicismo de Santos Degollado nunca lo perdió, ¿eh? Vivía... O sea, el vato iba, le besaba el anillo al... Al no sé qué hacía. al obispo. No sé qué hacía la intimidad, pero... Besarle el anillo al cura. Permítame besarle el anillo, señor Oiga, cura. pero yo no soy el monaguillo, soy el contador de diezmos, señor cura. Igual se lo besó. Pero eso está mal, ¿está de acuerdo? Y luego ya iba y se cuestionaba. Ya se Sí. cuestionaba. ¿Lo que hice estará bien? Seguiré siendo católico. Seguiré siendo- o más católico. Pero más católico. Vivía una especie de doble vida. Era funcionario del clero por las mañanas y prostituta. Ah. Y pensador liberal por las noches. Y Y besarle. besanillos por las Besanillos noches. 1500. Y ese equilibrio, como todo en México, no iba a durar mucho, ¿no? Ok. Durante su tiempo en Morelia, entonces ya ahora sí ya se llamaba Morelia, Degollado logró conectar con jóvenes ilustres como Melchor Ocampo,
Juan B. Ceballos e Ignacio L. Vallarta. Gente que sé que ahorita a lo mejor ni le suena, pero va a ver. Nomás el primero. ¿Cuál fue el primero que mencionaste? Don Melchor Ocampo, y se limpian la boca antes de decir su nombre. Porque hay una calle en el centro. Sí. Y en todos no lados. me pido más. En todos lados hay una Melchor Ocampo. Sí. Quienes estos jóvenes lo acercaron a los círculos políticos de jóvenes locales, porque en ese entonces los jóvenes eran los que iban saliendo con las ideas más revolucionarias, sí, más nuevas, más ilustres, más renovadoras, ¿no? Ay, señor, era el grupo de adolescentes de la iglesia, ¿no? El grupo de jóvenes. No, pero estos eran los círculos políticos. Y en todas las reuniones de estos muchachos, eran comunes las reuniones donde todos se juntaban y discutían sobre Rousseau, sobre la libertad de prensa, las libertades democráticas. Temas estos chavos temas sociales eran sus fuertes. temas sociales, eran sus temas de moda, güey. Nada que Valerina Capuchino. Sí, Estos güeyes, a ver. No. ¿Qué dice Montesquieu? ¿Tú qué opinas? La policía. Ay, Entonces, qué pendeja me siento. Sí, era como el TikTok, pero a la inversa, ¿no? De ese entonces. Entonces, Discusiones de calidad. en todas esas reuniones de todos esos muchachos siempre estaban dos figuras inseparables. Melchor Ocampo, con sus frases afiladas y al grano, y Degollado, que anotaba y escuchaba todo. Ocampo era el provocador brillante. Este güey que a mí, la neta, el gobierno... A mí me la... Sí. Cual Omar Benítez, ¿no? Uno dice. Era habladorcillo. Era Mamón, Era mamón. sí. Fantochaba Fantochón, sí, también. con argumentos e ideas. Sí. Con argumentos e ideas sólidas. Sólidas. A lo mejor era un mamón, pero sus Un ideas dato eran... duro. Él no se inventaba nada. Exactamente. Y luego decía frases como... Esos son los hechos. Esos son los A mí no me pregunté, así A mí, decía. Yo estaba ahí. Y perro poco paseado. Y por su parte, Degollado era lector silencioso y con una excelente memoria. También... ¿Cuál? Mariano Pérez. Sí, entonces era... Excelente memoria. En esas reuniones, desde jóvenes, veías al bebé Melchor Ocampo y al bebé Santos Degollado, que esos güeyes eran inseparables y contrastaban en sus actitudes. En su personalidad, En su ¿no? personalidad, pero siempre los veías juntos. Oye, el Santos Degollado es como muy actuando acá como todo bajo la manga, ¿no? Sí, güey. Sí. Era el güey Era el que vato escuchaba, interesante, era el vato aprendía y Sí, se guardaba era el su vato que opinión. se hacía el interesante. A lo mejor. Sí, ese es el Era el vato interesante. que en la fiesta se iba a la esquina y veía a todos. Ajá, lo hablar. veía a todos. Y luego es que no lo entendería, los estoy No analizando. entendería. Rousseau. También Santos Degollado colaboró en la prensa liberal y fue parte de asociaciones como La Voz de Michoacán, que no era un programa de canto, sino un periódico bisemanario desde donde se hablaba de democracia, secularismo y libertad de prensa. Ok. En palabras de Paco Ignacio Taibo II, que es un historiador de verdad, Santos Degollado... No como No quién. como un perro no como uno poca que es un paz. perro No poco como... paseado. Santos Degollado era parte de esa generación de autodidactas que pasaban de periodistas a ministros o de burócratas a generales. Ok. O de don nadie a contador de diezmos. ¿verdad? Amado nadie. El momento político era complicado. Antonio López de Santana ocupaba la presidencia una vez y luego la abandonaba y luego regresaba y luego la abandonaba y al parecer cada que regresaba volvía más cargado de poder. Hijo de... Y luego regresaba y luego abandonaba su pierna. Y luego regresaba. Y la fue a enterrar. La Fuenterra le hizo honores fúnebres a su Fúnebres. pierna. Cosa que a los círculos liberales ya les estaba haciendo mucho ruido, de que mira, este pendejo hace lo que quiere, cuando quiere y es el dictador, ¿no? que en ese entonces todavía no estaba tan fuerte el poder dictatorial, digámoslo así, de Antonio López de Santana. Ok. Porque había un güey que era Lucas Alamán que como que lo contenía. Lucas Alamán era el inteligente, ¿no? Era el que contenía a este güey de... Sí, pero no hagas tanta mamada, güey. Espérate ok. poquito. Lo Muere aconsejaba. Lucas Alamán y es cuando Y ya se hace vuelve así el Santana desmadre. y ya incontrolable. En 1844, a la edad de Cristo, fue nombrado secretario de la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán. Y yo pensando, ¿cuál es la edad de Cristo, maldición? 33. Gracias, Mariano. Yo 31, 32 o 33. Y al año siguiente fue miembro de la Asamblea Departamental. Ok. Ustedes dirán, a mí me vale verga, Sí. pero en este contexto su perfil político estaba tomando forma, aunque todavía seguía trabajando para la iglesia, pero había señales de que algo dentro está rompiendo. Ya ven. ¿Cuál Es que- Breaking Bad? Claro, es que estaba tomando como pues, cierto protagonismo en otros temas que ya no eran eclesiásticos, ¿no? Y el liberalismo iba muy en contra, no precisamente de las ideas
religiosas, Ajá. sino de la institución como tal. Sí, de la empresa ok, del señor. Ajá, es de, ok, está bien La creer en ti, empresa del pero señor. ¿por qué te va a pagar un putero de feria que no tengo para enterrar a un güey también? Sí, no no. mames. Mejor sálalo. y Sálalo, cómetelo. mételo. En 1848, Yacine López de Santana... Pésima idea estar escogiendo presidentes que se piden López, ¿eh? Yacine López de Santana... López Los- Paseos. López Paseo, López Portillo... López de Santana. No sé quién dijo que a México le ha ido muy mal con los López. Con los López, güey. Pésima idea. Bueno, López Calderón. Ah, claro. López Peña Nieto. López Nieto. López Obrador. Ay, perdón. Mariano, aquí me piteas eso. Claudia Sheinbaum. Tenemos que hablar con Una ustedes. disculpa por eso que acabo de escuchar, ¿eh? Nos van a venir a sacar Me lavo ahorita. el hocico con jabón, Sí. discúlpenme. Es otro López Obrador. Ajá. Bye. Sí. Linda de todo. Bueno, en 1848, Yacine López de Santana en el poder y después de una guerra contra Estados Unidos, donde al Oigan, es que les tengo que decir la verdad. Yo no pensé en López Obrador, discúlpenme. Yo dije, ¿cómo se apellidaba este señor? Y lo No dije te López y disculpes. luego Obrador. Y ya la casualidad que sí era López Obrador. Te digo que a México le ha ido mal. Pendeja. Es fifí. Diana es panista. Diana es No la panista. ven, La es verdad, blanca. Sí. En 1848, Yacine López de Santana en el poder y después de una guerra contra Estados Unidos, donde al ser un civil solamente, pues no tuvo participación, nuestro protagonista fue nombrado gobernador interino de Michoacán, ¿A qué te refieres con interino? que fue gobernador por mientras. Ah, ok. Interino significa por mientras. En Este ya lo ratito. hemos visto varias veces y creo que varias veces Mariano ha preguntado qué es interino. Creo que no queda claro que es interino. Pero ya me quedó claro Por- que es por mientras. Sí. Por mientras. En lo que conseguimos otro. Claro. Sí. 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 El diccionario de la Real Academia pendeja dice que es por mientras. Interino por mientras. Por mientras. Historia para tontos con Mariano. que la Ay, que verga. Ya déjenme en paz, güey. Entonces, fue gobernador interino de Michoacán luego de la renuncia de su gran amigo Campo, que era el gobernador de Michoacán, quien le enseñaba cosas o lo ayudaba en situaciones donde degollado ni se lo pedía, ¿no? O Por Campo eso- siempre estuvo ahí ok. cuidándolo y luego Campo dijo, pues si ya dejé el poder el gobierno de Michoacán, pues claro que nepotismo, voy a poner a mi compa, ¿no? ¿A ¿Y quién por más? qué lo dejó este güey? Porque... Pues porque él ya tenía otras cosas que hacer. Ah, ok. O sea, Silencio ya estaba incómodo, ocupado. yo así de, oh no, Omar no sabe. No, estaba pensando la pregunta de Sí, quién sí. dejó qué. Ocampo no solo era su amigo, era su respaldo. Cuando Degollado dudaba, Ocampo lo empujaba. Cuando la política lo desgastaba, Ocampo le escribía. Así se está gestando ya una profunda y fuerte amistad. Al asumir el cargo, Degollado pidió al obispado separarse temporalmente de su trabajo contable. Ah, ok. Explicó que su nuevo cargo, pues de estar gobernando, pues era por el bien de la patria, mi bro. Sí. Y que no pensaba dejar la fe, pero sí necesitaba actuar desde la política. Ese mismo año enfrentó su primer choque fuerte. Intentó ser electo gobernador constitucional, que ya no es ser Ya no es interino, por ya es mientras. ahora sí de veras, te ganas el voto, entre El comillas, título, totalmente. y es totalmente tuyo. Muy democrático. Muy democrático, dirías tú. Intentó ser electo gobernador constitucional, pero la misma élite liberal, que él era de los liberales, la misma élite liberal lo bloqueó. No nos convienes Subimos ahorita, mi compas. niño. Fue criticado por querer seguir vinculado a la iglesia mientras aspiraba al poder político. Una contradicción que lo acompañaría durante años en ese contexto. Que es el Sí, contexto sí. tenso entre Estado y iglesia. Y este güey quería seguir siendo de la iglesia, pero también al mismo tiempo el Estado. Y todos de, no, mi niño. Y no se puede servir a dos señores a la Ajá, vez. y luego, a ver, o sea, estaba llevando como toda esta situación contable de la iglesia. Ajá. Y luego Sí. estás metido en el gobierno y es de... Es como un choque muy fuerte. Sí, es de- Hay o mucho conflicto de interés Sí, ahí, pues, conflicto de de por medio, interés. ¿no? Sí, que después le funciona mucho a Santos Degollado el haber tenido las finanzas del obispado, güey. Como el haber Institución con la que aprendido van a a manejarlo, tumbar. ¿no? Ujú. Si alguien las conocía, era Santos Degollado. Para no romper con nadie, como un pinche tibio. No, es cierto. Para no romper con nadie, volvió a su trabajo en la catedral y aceptó el cargo de regente del colegio de San Nicolás. Dijo, ok, no voy a ser gobernador, pero Melchor Sí, Ocampo lo recomendó, entonces acéptemelo como regente del colegio de San Nicolás. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Y eso qué me importa? Bueno, el colegio de San Nicolás es una institución con enorme peso simbólico. Ahí había estudiado Hidalgo y Morelos. Fue Ocampo quien lo recomendó para el colegio de San Nicolás porque lo conocía bien. Sabía que Santos no se vendería ni se echaba para atrás. Como regente impulsó reformas educativas. A ver, necesito aquí hacer mi intervención estilo Mariano, que es un regente.
Era un regidor, como Que rige. un director, güey. Regente es de regir. Ajá. Va, excelente. Dirigente. No, regente no sé si específicamente es de regir, porque regidor es de regir. Regidores de regir. Que no puede regir. No entendí. Regir es evacuar, Mariano. Bueno, el que mandaba, pues, o el que administraba, el que dictaba, el que... El encargado. El encargado, Dios. Ok, Me gusta. ok. Ahí está, El el diccionario de encargado. la Real Academia Pendeja. Regente. El que, Voy a- el que el mandaba. Voy a sacar un diccionario Ahí está. con significado. Como regente impulsó reformas educativas, creó becas para estudiantes pobres y fortaleció, perdón, la estructura del colegio. Como si estuviera sanando su pobreza, se enfocó en los pobres. En los pobres. Y todas estas reformas educativas pues eran para impulsar Que el a los 90% pobres. de México Que era lo pobre. es. Sí. También presidió una sociedad de mutua beneficencia para ayudar a enfermos y huérfanos. Su imagen era la de un hombre justo, recto, profundamente civil. Pero entonces llegó Santana otra vez. Y aquí es donde qué llega ya sin Lucas Alamán, donde ya... Ok. Y Ya sin viene pierna suelto. también. ¿Eh? Sí, Sin pierna. ya que tal, que vamos a votar por el Poder Judicial, pura mamada. O sea, en la... Con la cuarta no. con la cuarta- Vamos a elegir a nuestros jueces. Que la verga. O sea, el Santos Degollado no es con albur, pero está muy bien parado en la sociedad, ¿no? O sea, como que figura. Sí, era el civil perfecto, Ok. ¿no? Nadie vio el El ejemplo. Correcto. Sí, de hecho. No, yo lo dije antes de decir bien parado porque No me aquí son quiero bien referir a un pito, malpensados. pero... Para que no piensen mal. Para que no piensen mal, porque ya casi no. En 1853, le digo, el dictador Santana regresó como enfermo de poder y ordenó el exilio de varios liberales que se oponían a que Santana fuera su Alteza Serenísima con apoyo de la iglesia y los militares. O sea, este güey dijo, yo voy a ser la Alteza Serenísima Y se van los el que no clero quieran. me apoye y mientras los militares, pues el que no quiera, aquí está la puerta muy grande en Ciudad Juárez. Así se llama ahí. Entre estos liberales exiliados iba Benito Juárez, claramente, Melchor Ocampo. Otros, como Santos Degollado, fueron desterrados, pero dentro del país. Ok. A Santos Ok. Degollado lo enviaron lejos de Michoacán, a un pequeño pueblo en San Luis Potosí. Llamado Tamazopo. Está más a gusto, ¿no? Santos A Degollado, gusto. vacaciones. Curiosamente hay registros de que la iglesia siguió pagándole el sueldo, aunque ya no trabajara. Y más curioso todavía, Degollado empezó a conspirar contra el régimen, redactando panfletos junto a otros liberales. Todo en silencio y todo con paciencia. O sea, es curioso. Yo no encontré más información de por qué, pero los registros los encontré de que a Santos Degollado le seguía pagando la iglesia cuando estaba desterrado en San Luis. ¿Y por qué Degollado si estaba siendo pagado por la iglesia? Que uno pensaría, pues claro, Amigos. quiere funcionar a favor de la iglesia. Estaba haciendo lo contrario, estaba a conspirar Atacando, contra el régimen, conspirando. atacando a la iglesia, haciendo panfletos de liberales. O sea, Qué extraño. Descuadra. No sé por qué, Sí. pero ahí está la información, ¿no? Pues sí, era un tibio. Finalmente, en 1854 se pronunció a favor del Plan de Ayutla. ¿Qué es el Plan de Ayutla? Pues el documento revolucionario que llamaba a derrocar a Santana. Ok. Que La Alteza Serenísima. Ajá, el plan fue de todos nos juntamos. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort juntaron a sus amiguitos, hicieron un plan de que vamos a quitar a ese güey del poder porque está enfermo. En Ayutla. En En Ayutla, Ayutla. exacto. Por eso fue el plan Lo- de Ayutla. ¿Plan de dónde? Ayutla. Ayutla. Pues bueno, estamos en ahí. Tuvo que huir. Perdón. Entonces se pronuncia el plan de Ayutla para derrocar a Santana, proclamado principalmente por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Santos Degollado tuvo que huir de nuevo, esta vez por una orden de aprehensión de la cual no hay una acusación formal registrada, pero lo más probable, por el contexto, es que fuera parte de la política represiva de Santana contra cualquier sospechoso que simpatizara con el plan de Ayutla. Claro. Sí. Esto provocó que pasara varios meses oculto y fuera del radar. No se supo mucho de Degollado hasta que las noticias comenzaron a circular. Cito: en Michoacán se levantan armas el guanajuatense Santos Degollado, un ¿Ah, ex sí? empleado de la Catedral de Morelia, y junto a él el coronel italiano Luigi Gilardi y Valerina Capucci. No sé quién Igual es. Luigi. No sé quién. Pero fue una. ¿Cuál Luigi? No. ¿No sabes quién es Luigi Gilardi? La No, no sé quién policía. es Luigi. Ajá. Era un coronel Un italiano. coronel. Ay, sí, un coronel Un italiano. coronel italiano, Luigi Gilardi. No, vamos a...
Quiero hacer después un episodio de extranjeros que intervinieron en cosas Ok. mexicanas. Y va a estar Luis Gila. Entonces, esto que salió fue como un quemón, ¿no? De Fue como un- Santos degollado. Miren lo que anda haciendo este señor. Ah, ¿Este este señor? vato sorderito. Este Ajá. vato sorderito de repente se desapareció y luego, ¿qué te parece, papi? Me acabo de levantar en En armas. armas. Sí. Y Con lo, un pero no era de italiano. la iglesia. No. Con la bailarina no. capuchina. Con ¿Qué te bailarina. parece eso? Órale. No había marcha atrás después de esa noticia. Nuestro protagonista tomaba las armas por la causa que a él le parecía justa. No tenía formación militar, pero tenía la convicción. ¿Qué es Y más importante? ¿Qué es más importante? billullos de la iglesia. Y billullos. Sí, de la iglesia. No sé ni verga de podcast, pero tengo convicción y público difícil. Y voy a hacer un Y soy chido en la peda. Así que, ¿Y cuál es mi podcast? No sé, ahí veremos. Mientras Degollado marchaba con botas rotas y órdenes contradictorias, Ocampo lo defendía desde el escritorio y ante los liberales, sabiendo que no había otro tan terco y tan leal como Degollado. Ese mismo año, Degollado se unió al ala radical del liberalismo armado. El liberalismo no es nada más un equipo y ya, vamos a ser liberales. No, somos el equipo número 3, Sí. los liberales. Dentro del mismo liberalismo había corrientes que entre ellas chocaban. Por ejemplo, estaban los moderados, que los liberales moderados decían, ok, sí vamos a quitarle el poder a la iglesia, pero poco a poco, güey, porque podemos desestabilizar todo el pedo. Y los radicales decían, Chingue su madre. a darle la madre a la Ah, como de iglesia. lugar. Ajá. Entonces, ahí Degollado se unió a esa parte radical del liberalismo. Empezó a decir, a la verga la iglesia, a la verga. Vamos a quitarlo. Ahí se unió a la radical del liberalismo armado, donde se aprovecha la inteligencia del hombre. A ver, ya tengo contexto. Que impresione que este vato así como todo calmadito y me voy a unir Claro, a de la repente. radical. O sea, ni todo siquiera a fue- los moderados, a los radicales. Fue a más, fue de Ok. este güey está tranquilo, ni molesta a nadie. Y de Ajá. repente se levantó en armas con Giral. Y contra los que trabajaba de toda la vida 20 años. Sí, güey. Y de repente se tatuó, se perforó y dijo, mamá, esto no es una, Una no es tapa. una tapa, es un estilo de vida. Ah, huevo. Así era yo realmente Ese- todo este tiempo. De repente salió así Santos Degollado y Melchor Ocampo lo defendía en el Ok. escritorio de denle calmado, güey. O sea, tiene ideas mi niña. Es mi amiguito. Y aquí aparece una de sus frases más potentes que pronunció ante el ejército de harapientos, que eran el ejército liberal. Harapiento. Pues ejército de perros poco paseados. Cito, los pueblos en su mayor parte son favorables al orden liberal, porque no quieren volver al estanco del tabaco, que es donde forjaban el tabaco. No quiere volver a las levas, que la leva es cuando, a ver, te vas al Ah, ejército sí. porque te vas, güey. No quiere volver a los sorteos, a las contribuciones sobre la luz, a la extorsión de los pasaportes, ni licencias de armas, ni la supresión de la imprenta, ni a la tiranía de las alcabalas. O sea, este güey se levantó, anunció básicamente Santana es un pendejo. Ajá, tiro contra todos. El pueblo no quiere eso porque pues, está harto, ¿no? Tiene que ser libre. Así es como ese hombre que había vivido años calculando diezmos, ahora estaba peleado contra las estructuras que antes él había administrado, para lo cual los años de experiencia le hacían conocer dónde y cómo atacar para que duela. Claro. En 1855, tras una serie de campañas exitosas, Ignacio Comonfort, que ya era uno de los jefes militares más importantes del movimiento liberal y de los principales participantes del Plan de Ayala, lo nombró gobernador de Jalisco. ¿A poco? Porque recordemos que vamos a poner en contexto a Ignacio Comonfort. El Plan de Ayala lo hace Ignacio Comonfort y Ahorita dijiste. Juan Álvarez. Juan Álvarez. Entonces, como ellos hicieron el plan, cuando derrocan a Santana, pues nosotros hicimos el plan, perro. Entonces, Nosotros, primero yo, ajá. Juan Álvarez, voy a ser presidente, güey. Sí, nosotros Primero nos mis movimos en los dientes. fregazos, ¿verdad? Ajá, y Ignacio Comonfort es el jefe militar de toda la zona. Entonces, por eso es que Ignacio Comonfort entra a la jugada, ya era uno de los jefes militares más importantes del movimiento liberal y de los principales participantes del Plan de Ayala. Así es que Ignacio Comonfort nombra a Santos Degollado oficialmente como gobernador de Jalisco. Wow. Ahí fue su primer gran cargo con poder real. Y Ok, Santos- pero nomás lo nombró, no fue algo democrático. Ponle. no democrático, pero si el poder liberal tomó el país, Ah, ok, pues fue. es fue oficial, güey, se la pelaron Ok. todos. Ok. Y Santos de Gollada Es así válido. de, oigan, ¿cómo se cuentan los diezmos aquí en Jalisco? Alguien que me enseñe, por favor. Entonces ahí tuvo un cargo con verdadero poder y Santos Degollado usó ese poder. Claro. Desde Guadalajara abolió las levas y las alcabalas. Decretó la libertad de imprenta, que era cosa muy importante. ¿Decretó qué, perdón? La libertad de prensa. Porque De antes prensa. no había libertad de prensa con Santana. Ok. O sea, tú no podías agarrar e imprimir lo que querías. Ok, tenía que ser revisado. Revisado, autorizado y si habla bien del gobierno. Si habla mal, pues no. Va para atrás.
Entonces decretó la libertad de imprensa en Jalisco. Cada De quien imprensa. imprenta. Es que... ¿De imprenta? Sí, De imprenta. es que como que ahorita dijiste también de ¿De imprensa imprenta? o de prensa y luego sí, de... fue confuso. De imprensa. Son A los ver, dos al mismo las tiempo. dos al mismo tiempo, sí. Ok. Sí, pues es lo mismo. Ya, Mariano, no te pongas exigente. Sí. Que es mala. Eso no viene en el guión, Maya. Y apoyó públicamente a jóvenes como Ignacio L. Vallarta, Miguel Cruz Aedo y Leandro Valle, que daban ya discursos incendiarios contra el clero. En uno de esos actos, el obispo local le exigió a Degollado que mi niño ofrece disculpas. Exigió. Exigió. O sea, sí eres gobernador de Jalisco y lo que quieras, pero a la iglesia la respetas, La güey, porque respetas. te puedes ir al infierno, güey. No quieres eso, ¿ah? Y el obispo como autoridad máxima Ajá. que se veía en aquel entonces. Perro, ven, pídeme perdón. Y Exactamente, además, era una autoridad. me besas el anillo, ¿ok? De nuevo. De nuevo. De nuevo, en repetidas ocasiones. Degollado respondió que había libertad de expresión y que si se sentían ofendidos, pues que pendejo. No, te creas. Que si se Ay, yo sentían sí. ofendidos, Ya tienen 2 trabajos. que si se sentían ofendidos, presentaron una queja legal. Ahí la van a atender. Ahí, usted presente su queja legal. Mira lo que perro. Si me lo pones por escrito y me lo mandas. Y 5 días antes. Ajá. Poco después, expulsó del país a 2 diplomáticos. Pues Santos Degollado descubrió una red de contrabando de plata operando desde el puerto de San Blas, Se estaban robando la plata. en Tepic. Ajá. Que Tepic antes era parte de Jalisco. Ahorita es capital de Nayarit. Ujú. Era un escándalo de corrupción. La red estaba El encabezada. guachicoleo de la plata. El No huachicoleo lo de puedo la creer. plata y Santos lo descubrió. La red estaba encabezada por Eustace Barrón y el que era el cónsul de Inglaterra y por William Forbes, representante de los intereses de Estados Unidos y Chile. Ambos diplomáticos, Forbes y Barrón, que así se llama el caso, si usted quiere investigar Forbes más, y Barrón. póngale Forbes caso. y Barrón. No, más bien es caso Barrón Forbes. Ah, ok. Forbes, como la revista Forbes. Ok. No tiene nada que ver con lo de la revista Forbes, Oh, ¿verdad? sí, Pero se llama igual. oh, sí, Pero se llama ah. igual. ¿De dónde salió el dinero para hacer esa revista? Quisiera saber yo. De esa plata contrabandeada. Ambos diplomáticos utilizaban su inmunidad y recursos oficiales de sus países para facilitar el tráfico ilegal de plata y mercancías, evadiendo impuestos y explotando todos los bienes del país a su beneficio propio mientras estos pendejos están peleando, ¿no? Mira qué cabrones. Degollado actuó rápido, sofocó la revuelta militar local que ellos apoyaban. Los acusó formalmente de contrabando y decretó su expulsión inmediata del territorio mexicano. Los cónsules se refugiaron en un barco de guerra británico que estaba fondeando en San Blas. O sea, no se fueron al barco y desde ahí se resguardaron. En el muelle de San... Esto desató una crisis internacional con México. Forbes fue retirado por su gobierno, pero Inglaterra apoyó a Barrón, exigiendo su restitución y amenazando con represalias, a lo que el gobierno de Comonfort, presionado, dijo, ¿sabes qué? Mejor quitamos a Degollado del cargo. No, sí. Ya nos está metiendo en un Sí. pedo. Aún así, salió exonerado Degollado del juicio. Ok. No, perdón, aún así salió exonerado Barrón del juicio porque pues no se logró probar que los cónsules sí estaban involucrados en actos legales. Y esto es entre comillas porque por más que Santos Degollado lo hubiera documentado y probado, Ok. el gobierno de Comonfort decía, no, güey, no queremos problemas ahorita. Sí, afuera, No güey". es O cierto, sea, no fueron decía, ellos. no se crean. Acuérdate que no eran ellos. A su conveniencia. A su conveniencia. Dentro de lo bueno de este episodio en su vida, este error fue lo que lo catapultó Catapulto. a nivel nacional. Fue lo que lo hizo con... No hay mala publicidad. No. Funado. Sonado. Lo funaron. Quemado. Así fue. En 1856 fue elegido diputado al Congreso Constituyente, donde se redactaría la nueva Constitución de 1857. Wow. Como un recuerdo rápido, un Congreso Constituyente es un grupo de personas que se reúnen para platicar qué constitución van a hacer o qué modificaciones. Bueno, sí Regir, que ¿no? van a hacer una nueva constitución. Sí. Y en ese entonces, en 1856, los planes era hacer una nueva constitución liberal. Y a Santos Degollado fue considerado para el Congreso Constituyente. Ok. ¿Solo O sea, fue no es- considerado o no participó? No, sí participó. ok. O sea, O sea, considerado fue de que lo... Ya de estuvo que, ahí. "Ey, carnal, Ok. ven lánzate". y dinos qué hacer. Paco Ignacio Taibo cuenta que Degollado, a diferencia de otros liberales, no fue un gran orador, pero era uno de los pocos militares presentes. Era militar empíricamente, porque ahí se usó militar. Y dentro de la política era visto como una persona íntegra, respetable, leal,
valores que lo hacían brillar respecto a muchos otros. Ya no era un contador de diezmo, ya no era un burócrata de catedral. Era un liberal radical, un político confiable, y ahora se le está considerando para formar una nueva constitución con los cambios necesarios para el nacimiento de una patria. Porque ahorita tenemos el concepto de que, ay, sí, siempre La fue una Constitución. patria, pero en ese entonces no existía una patria, no había algo que defender, ¿no? Qué Son pedo. los liberales y son en este tiempo de la Guerra Reforma que se construye lo que conocemos como una patria. Antes no había eso, güey. No, y no, ni se tomaba en cuenta, ¿no? Para... A la gente le valía verga. Sí. Todavía va, pero bueno. Ah, ahorita- Fue así como en 1856 Santos Degollado, después de ser gobernador de Jalisco y haber enfrentado una crisis diplomática con Inglaterra, llegó a la Ciudad de México en calidad de diputado del Congreso Constituyente. Señor perros, diputado, bienvenido a la Ciudad de México. representando el estado de Michoacán. Perdón. El hecho de que estuviera Santos Degollado ahí hacía que el Congreso tuviera esa figura incómoda pero necesaria. Participó en las sesiones donde se debatió la nueva Constitución de 1857 y aunque no se destacó en los discursos, pues sí lo hizo como organizador. Fue parte del grupo que empujó leyes como la libertad de cultos, que no había, la abolición de fueros, que los fueros era de que, yo tengo fuero militar, puedo matar sí. a alguien y a mí no se me va a juzgar Ok. los Ajá. civiles, a mí me van a juzgar los militares. Claro. Y si los Pero militares los dicen que está chido, militares, no pasa ya nada, no pasó nada. todo bien. Y Mariano se me que tiene dudas con el fuero. No, sí Ah. entendí. Es lo mismo. Le vi vi la cara de así. pendejo. No, así tengo la cara, No, dice sí, Mariano. así tengo la cara. Y impulsó también un nuevo modelo electoral. Aunque apoyó muchas propuestas liberales, también mostró dudas. Por ejemplo, en el debate sobre el federalismo, Santos se preguntó si era realmente el mejor modelo para el México de ese momento. Ok. El 5 de febrero de 1857 se promulga entonces oficialmente la Constitución. Constitución. Ya nos quedó listo. Ahí está. 46 años tenía, más o menos. 46 años. Mírala. Y ese mismo día, Calculador. Matemáticas, hijo. el 5 de febrero de 1857, Ignacio Comonfort, que era presidente de México desde 1855, juró respetarla y hacerla valer, ¿no? La nueva Ok. Constitución. Y de ahí para el Real, ¿no? Y de ahí para después. Hasta diciembre. Hasta Mariano, diciembre. siempre. Hasta diciembre, porque ese mismo año fue Ignacio Comonfort presionado por los conservadores y por miedo de que la Constitución fuera demasiado liberal y por miedo al caos. ¿Quién quiso? Ignacio Comonfort era este señor con mamitis. Con mamitis. Sí, ¿Era ¿verdad? él? Sí, Era él. era él. Que Para pues- más contexto del personaje, Sí. ¿no? Ajá, Ignacio Comonfort era un tibio. Juró la Constitución liberal y dijo, sí, a la verga, vamos a regirnos Ya tenemos liberalmente. episodio de él, ¿verdad? No, no. ¿No? Pero ya Pero salió ya en está varios. Ya hemos mencionado, hablado de ajá. él. Ajá, que su mamá es una ferviente católica Sí, que que- dice, ¿cómo mi hijo está jugando? Te vas a ir al Sí. infierno, güey. Y yo que soy tu mamá me voy a ir al cielo, no nos vamos a ver. Ignacio Comonfort todo tibio dice, no mames, No, 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 va a- no voy a ver a mi mamá en el no va a ver a cielo. mi jefa en el cielo, güey. Pues claro que la Por renunció. que fue presidente, ¿no? Ajá, También por un ratito nomás. ajá. Pues es de, Pues en este creo ratito, que güey. aquí andamos hablando de que era presidente Mariano. No, pero me refiero a que fue el que duró bien poquito. No tanto, ¿no? Pues desde el 55 que era el plan de Ayutla hasta el 57 que se jura la Constitución Pues liberal. 40 años, No, así- entonces sí se te va No, a quedar. a lo mejor lo estás confundiendo con este... Sí, con el que duró Sí, así 45 nada. minutos. Sí. Ajá. ¿Cómo Sí, se no, llama ese, ese señor? ese ya es de la revolución, es No, la oscura en paredes. Las curas Sí. en paredes. Bueno, entonces, como Ford, todo culo, o tibio para no dañar las sensibilidades, dio un golpe de estado, pero a su propio gobierno. O sea, un golpe de estado es al gobierno y tumbar al gobierno, pero si tú eres el presidente, güey, o sea, Como- Y como un Ford. sí, básicamente. Porque mi mamá me dijo. Sí. Dio un golpe de estado a su propio gobierno y rompió la constitución recién aprobada. Ok. El Congreso fue disuelto. Se generó un vacío de poder y fue exactamente en ese caos donde Benito Juárez, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el poder ejecutivo según lo marcaba esa nueva constitución que Comonfort juró como presidente y después dijo que no se valía. Y que por eso dicen que Benito Juárez no es Legítimo. legítimo, No es presidente. Ajá, Ok, muy porque bien. Benito Juárez nunca ganó una elección. Es que no ganó la elección, pero la constitución que habían hecho Lo decía, permitía en si ese no hay momento. presidente, sigue el presidente de la Suprema Corte en tomar Que el en poder. este caso era En este Benito caso era Juárez. Benito Juárez. Pero ok. se hace un vacío de poder porque los conservadores dijeron, esa constitución no se vale, güey, porque nosotros no nos consideraron. Y los liberales fue de, no, sí, güey, ya la hicimos. Ajá, pues es que tienen un punto, ¿no? Tienen un punto los Claro. conservadores, es de, güey, Qué ¿por qué van a verguitas poner de- ustedes su presidente? Ajá. Ahora resulta que Benito Juárez va a ser presidente porque ustedes mismos pusieron en su libro que él es presidente. Sí, claro. Entonces se hace el vacío de poder, nadie sabe que es presidente y después de aquí es cuando tenemos dos presidentes al mismo tiempo en México, todo este Que tiempo. era Benito Juárez Y Félix de María Zuluaga. Entonces es nada más un paréntesis. Ok. Oye, ¿me dejan contestar rápido? Tengo un mensaje. No.
Es que me están llegando mensajes. Tiriri, tiriri, tiriri. Discúlpanos, No, no, si te Geras, que no aburrimos, era nos nuestra salimos, güey. intención, perdón. Mariano en sus comentarios fuera de la... Bueno, porque es un podcast. ¿Y si era Santa Santana? Sí. Tiriri, tiriri. Ya, dile al Fili que ya, te dejen paz. No, Al Es guariano. 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 ¿Conoces a Guariano? ¿Cómo se llama? Fili, Y Filiberto. es un documental divertido. Es como Mariano, pero... No, yo solo ubico a Oscar. El niño chaparrito. Ah, sí, ya sé que. ¿Sí? ¿Ya se subió? No, no se ha subido así. Subió. Creo que No, no se ha subido. Pero siempre saco al Mariano y haz de cuenta que estoy viendo el gemelo malo de Mariano. Entonces es guariano. Puta madre. Ya. Tiriri, tiriri. Vente, Kevin. Te Síguele. ponte la gorrita rosa. Porque si no me estoy presionando a contestarle ya no quiero. Y el Kevin. Ah, no mames, sí. Con razón paró. No, sí está cabrón, güey. Oye, Mariano, ¿qué les digo? Acá. Bueno, entonces se acabó este paréntesis de cómo llega Benito Juárez, ¿no? Ok. Es con este caos y este vacío que comienza lo que conocemos como la Guerra de Reforma. Porque, claro, conservadores no estamos de acuerdo en que hagan su propia constitución y ustedes mismos se manden solos. Y liberales es de no, pues a la verga ustedes, ¿para qué no se ponen de acuerdo con nosotros? Entonces es este cagadero, la que mentada Guerra de Reforma. Desde el principio, Un cagadero, literalmente. Benito Juárez entendió que no podía controlar todo. Bueno, supongo, porque también cuando empiezas a leer la vida de Benito Juárez te das cuenta que era un puto aferrado, güey, del poder y le valía verga todo. Entonces, Juárez entendió que no podía controlar todo. Entendió. Tenía que repartir confianza. Y una de las decisiones más arriesgadas y muy extrañas de parte de Benito Juárez fue que le dio el mando militar a un civil que nunca había tenido formación castrense, a Santos Degollado. Claro. Fue Benito Juárez quien le da el poder militar del país a Santos Degollado. Era aferrado. Era huevado. No era una improvisación total. Ya había Besa bien los anillos, la verdad. Exclamó Benito Me Juárez. interesa. Me interesa. punto medio. No era una improvisación total. Ya había peleado en el levantamiento contra Santana y en campañas en Jalisco. Pero militar no era. No era. Y no solo eso. Ya avanzada la guerra, Juárez le entregó el poder sobre los ramos de guerra, de hacienda, de gobernación y prácticamente toda la autoridad ejecutiva. Le dio todo el país. Le dio el país, güey. Todo esto mientras Benito Juárez salía huyendo hacia Veracruz. Hijo de su madre. Juntó así sus cositas. Ahí te guachas. Me voy a Veracruz. Te haces cargo bien. Porque claro, los conservadores dijeron, pues vamos a matar a Benito Juárez, güey. Ajá. Y si ya no está Benito Juárez, a ver qué dice su constitución pendeja. Ahora sí nosotros vamos a hacer. Entonces empiezan a perseguir a Juárez. Matar a Juárez es el objetivo. Entonces Benito Juárez dice, yo necesito ir, güey. Lo que estabiliza todo el pedo. Tú hazte cargo de hacienda, de gobernación, de todo Santos Degollado. Tú, presidente, ya. Y Benito Juárez huye hacia acá. Hacia Hasta Veracruz. Ah, hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. Y el derecho a la paz. El derecho a tenerla. Y ¿Cómo es? El derecho. El respeto al derecho ajeno. Algo así, güey. También Benito Juárez está La idea apurado, es güey. esa. En palabras de Paco Ignacio Taibo, cito, Degollado acumuló en su persona prácticamente todos los poderes ejecutivos de la nación. O sea, nuestro niño que empezó El siendo país pobre y entero. contando diezmos, técnicamente era el presidente de México, güey. Técnicamente, o sea, no el título, pero. No de título, pero tenía el poder de mandaba, todo, güey. Tenía el poder. ¿Pero por qué tanta confianza? Bueno, pues porque Por el Degollado... anillo. Por el anillo. Porque Degollado no era ambicioso, no era intrigoso y sobre todo era leal, algo que Juárez necesitaba, Ok. alguien que sea leal. Porque le das tanto poder a alguien Y que necesita poder. se le y sube. Sí, güey. O sea, no recuerdo quién decía muy cierto, pienso yo, que el poder lo obtiene aquel que está dispuesto a hacer todo el poder. Pero aquel que está dispuesto a hacer todo el poder es la persona menos indicada para tener el poder. Y el Ignore, que... el y el- que sea un despoder al asesor se da un buen. Ajá. Eso. No, Para que entiendo, te entiendo. diga. Entonces, Y todos. Ah. No puedo- si está cabrón la Claramente. frase, Bueno, el punto es que tiene mucho poder. entonces el punto es que Benito Juárez decía, no le voy a dar el poder a
a alguien que desea el poder, güey, porque ya no lo va a soltar. No. Entonces lo ve a este güey que es leal y que es un güey que no desea el poder. Desea pelear por las ideas y todo ese pedo. Entonces por eso es que le da la confianza claro, y el había la poder a Santos confianza, Degollado. De que no se Sobre los pasara de demás. lanza, ¿no? Ah, exactamente, güey. Sí, no era un vato ambicioso, ¿no? Que... Durante 1858 y buena parte de 1859, Santos Degollado dirigió el ejército constitucionalista en su lucha contra los conservadores, encabezados primero por Félix María Zuluaga y luego por Miguel Miramón, un joven militar. Mejía. ¿Y Mejía? No, ese no. ¿Es el mismo nombre? ¿Cómo? Miramón y Mejía. Miramón y Mejía. No, Miguel Miramón, punto. Un joven militar que sí tenía formación profesional, había estudiado en el colegio militar y tácticamente era la pistola, güey. De ese güey. Miguel Miramón no ¿Era? había oportunidad, La güey. pistola. No había oportunidad que alguien pudiera combatir contra Miguel Miramón Y Mejía. y Mejía. Uf, perrón. Era el militar, güey. Y Santos Degollado era nadie, güey, la milicia. No sabía nada. Miguel Miramón también. era la mejor espada de no Del sé qué. conservadurismo. Ajá, tú siempre lo dices así. Sí, No, ¿verdad? ma, ese güey está bien cabrón. Era el amigo de Leandro Valle. Y fue niño héroe. ¿Sí y fue niño héroe. No se murió, pero fue ok. niño héroe. Estuvo en el colegio militar. El ejército liberal, bajo Degollado, tenía una gran desventaja. Estaba compuesto por milicias, voluntarios, campesinos, soldados sin entrenamiento. De todo. De todo. Tutti frutti. En cambio, los conservadores tenían un ejército regular, con disciplina, con armamento y con experiencia. Equipado. El ejército de Santos Degollado doblaba en número al de Miramón, pero perdía por la falta de disciplina y de preparación. Claro. Aún así, Degollado resistía y tenía una estrategia inesperada: huir. No era cobardía, era cálculo. Sabía que no podría vencer en el campo abierto a Miramón, así que evitaba enfrentamientos directos. Se replegaba, reorganizaba, atacaba por sorpresa y mantenía ocupado a Miramón mientras Juárez fortalecía su posición en Veracruz. O sea, lo estaba distrayendo Lo estaba en lo que haciendo Juárez pendejo. hacía. Ta, 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 ta. Sí, era una guerra de Bueno, desgaste. eres güey. Cargaban allá Pero a Benito Juárez. sí, a ver, Benito Ya. Juárez, vente, vamos El- para acá. El derecho ajeno ya. El derecho ajeno. Ya no me van a soltar aquí. Era una guerra de desgaste. Y Degollado era bueno para resistir. Tenía una habilidad impresionante, como ningún otro en la época de Reforma, para reorganizar ejércitos. Cuando el enemigo Ya sé le quién es disolvía un ejército, Sí, formaba otro. Formaba Se otro. sacaba el... Muy improvisado. Aquí tenemos otro ejército. tenía una habilidad impresionante y, como si fuera tiempo récord, ya tenía armado otro ejército. Esto en un contexto donde armar ejércitos de campesinos y gente sin recursos era sumamente difícil. complicado. Ya me acordé de este carnal. Tiempo después sería conocido como el héroe de las derrotas. Pero esas derrotas poco a poco empezaron a pesar. El héroe de las derrotas me suena como a rola de Arjona o una cosa así. El héroe de las derrotas. De La tropa lo De respetaba. Cristian de Castro. Mijares. Mijares. La tropa lo respetaba, pero los jefes políticos empezaron a murmurar. Algunos decían que a Degollado le faltaba agresividad, otros que era demasiado blando, y no faltaban los que creían que Juárez lo protegía más de lo necesario. Pero su fiel amigo, Melchor Ocampo, siempre lo defendió a sus espaldas y lo apoyaba en las decisiones más complicadas. Pero ahí seguía nuestro muchacho Degollado, con poco dinero, con tropas irregulares, con derrotas encima y una escasez de recursos al grado que en muchas ocasiones se le encontró remendando su propio uniforme con aguja e hilo. Todo Según Guillermo Prieto, precioso. otro liberal de la época, cito: Degollado era orgulloso, pero humilde. Un general que cosía los botones y remendaba la ropa de sus propios oficiales. Todo precioso. Profundo respeto. ¿Verdad? Profundo respeto. ¿De dónde está el besano? El derecho ajeno es la pala. Eh. neta. Ese era su estilo. Era sobrio, era terco, pero era honesto. Y eso lo volvía raro en una guerra donde muchos buscaban poder, gloria o venganza. Durante ese tiempo, Juárez y Degollado se escribían cartas constantemente. Ey. Eran cercanos. Juárez lo veía como su alfil más confiable, incluso cuando las batallas se perdían. La confianza era tal que en un punto Juárez le dio el poder de negociar, comandar y ejecutar ya sin decirle ni consultarle a Juárez. O sea, totalmente. Haz lo que te Ah, plazca, mi rey. Si tú crees, Si tú haz crees eso, que güey, es dale. bueno, hazlo. Pero Degollado empezaba a cansarse, güey. No dormía bien, vivía constantemente en campaña. Tenía un chingo de uniformes que realmente. Tenía que coser y planchar también. Sabía que no tenía la preparación para una guerra larga. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, se empezó a notar poco a poco en sus decisiones.
Para finales del 59, Santos Degollado estaba agotado. Llevaba más de un año dirigiendo un ejército inestable y un país sin recursos, sin victorias claras, y con la presión creciente de ganar una guerra civil que parecía no tener fin. Qué cansado. Sí, a ver, yo quisiera como indagar aquí un poquito en aquello de las guerras que a mí me parece bien impresionante, de que, o sea, no tenían agua, comida, Se comían a cama. los caballos. Ajá, o Se sea, comían a los caballos. Era la y lo- caballera de tráete un caballo, güey, porque no hay más que comer, güey. y lo recuerdo mucho por una obra a la que fuimos hace algunos años de revolucionarios, ¿verdad? Ujú. O sea, era así como algo, era muy simple, eran creo que 2 vatos, ¿no? En toda la obra. Sí, no había escenografía, eran 2 güeyes que te hacían la historia de... De revolucionarios y de todo lo que sufren las guerras. Ok. Entonces, como que luego siento que Omar dice un año y suena así como de que ay, chaval, Pasa ni aguanta rápido. nada, ¿no? Pero sí, o Es sea, un el año contexto, un año de no comer, de no dormir, de remendar muchos uniformes. Oye, plancha, Y de lavar. estar como alerta, ¿no? De que pase cualquier... Ay, no, qué estrés. Sí. Me estresé. pues sí, nomás de mira, ya pensar. con no comer, yo no como a mis horas Y te pones y de me pongo malas. violenta. A Sí. ver, a ver. A lo mejor eso lo mantenía. por eso Confirmo. Santos Degollado había acumulado derrotas, críticas y un desgaste físico evidente. Claro. Y lo más peligroso, empezaba a dudar que la guerra pudiera ganarse con balas. Hay que tirar cañonazo. En ese contexto, Degollado hizo lo impensable. Propuso un plan de paz. Un documento que le fue enviado a Benito Juárez y al alto mando de liberales, donde sugería que ambos bandos, liberales y conservadores, ya se sometieran a la mediación de árbitros extranjeros neutrales. Es de, güey, si no Oh. vamos a hacernos... Vamos a ver un segundo punto. Tercero. Ajá, vamos a poner árbitros internacionales que estén fuera de este pedo y ellos decidan quién tiene la razón. Si dice que nosotros, ustedes respetan eso. Si dice que ustedes, nosotros respetamos eso. Y se acaban las matazones y todo el desmadre. A eso me suena como a cierto momento en el de que cierto presidente contrató a como auditores externos para saber si podía hacer cierto aeropuerto y le dijeron que no y luego él, pues no me importa lo que tú digas. Pues ustedes son conservadores. Mejor voy a contratar a alguien de mi país que me diga que sí se Mira puede. que se puede, sí. Entonces, Te ¿qué digo se...? que le he ido muy mal a México con los López. Sí, güey. Entonces, además, en el documento Santos Degollado proponía que se eligiera un nuevo jefe del Ejecutivo por consenso. O sea, un nuevo presidente por votación de nosotros. Sugería que se detuviera la guerra para evitar más derramamiento de sangre, que no era solo de militares, sino de la población. Claro. Era una propuesta política, honesta y desde su perspectiva, patriótica. Perdón. Juárez reaccionó de inmediato con una carta que decía: qué buena idea. En cumplimiento Pero no de mi diga deber. pendejadas. Cito Benito Juárez. El derecho ajeno. No, cito Benito Juárez. Cito Benito Juárez. En cumplimiento de mi deber, emplearé todos los medios legales que estén en mis facultades para contrariarlo. ¡Ah, la madre, vas, María! me quedé Yo fría. impactada. Sí. Básicamente fue: usted está en va a hacer todo lo posible para que sus no, No se se hagan, hagan. güey. Las mamás van en el anillo. ¡Ay! Oye, que no era un beso. No, Ya estamos bien. Perdón. Para Juárez y el resto del gabinete liberal, esta propuesta era una traición abierta al liberalismo. Los liberales cercanos también explotaron, se hizo un Y los cagadero radicales, ¿no? impresionante, Era güey. como de Radical. que te llamas liberal, pinche tibio. Radicales y moderados, todos era de que qué imbécil ese ¿Qué güey. está diciendo? Manuel Doblado lo llamó un suicidio político. Guillermo Prieto escribió que estaba confundido y que aceptar árbitros extranjeros era el camino más, cito, el camino más ignominioso. O sea, Y más no- vergonzoso, Ok. más pendejo. Y es que poquito más contexto, estamos en un punto en el que se está defendiendo, entre comillas, la soberanía Nacional. del país, porque acabamos de ser virreinato. Ultrajados. Salir de un virreinato. Acabamos Salimos de de un dejar de ser virreinato. un virreinato, ya nos mandó a España. Francia Nos acababan de quitar territorio, ¿no? nos acaban de quitar Ajá. territorio los gringos. Francia se nos quería andaba meter. atacando. Entonces, estábamos en un momento en el que, ok, vamos a trabajar por la soberanía del país, que se van a la verga los demás países. Y luego llega Santos de Goya y dice, oigan, ¿y si tenemos otro país para que opine qué vamos a hacer? Pues no mames, güey. Sí, es Ya. impensable. Cuando muchos empezaron a dudar de Degollado, Melchor Ocampo guardó silencio. Y a veces en la política, eso dice más que 1000 discursos. Tu propio amigo Melchor no te defendió y no te atacó. Ajá. Fue de, wow, ¿qué está pasando?
Solo Benito Gómez Farías, Fue de, wow, estoy bien pendejo, mi Guau, compa, qué pero no imbécil. lo puedo decir. No lo puedo decir. ni te reconozco, güey. Traes hambre, va, güey. Solo Benito Gómez Farías lo defendió diciendo que, cito, las intenciones eran buenas. Y perdonen al muchacho. Pues Y bueno, eran a ver. buenas, solamente que siento que no se concebía sin matarse, pues. Un Estaba tratado de adelantado, paz. güey. Un Estaba tratado de adelantado a su tiempo, güey. Para un movimiento que supuestamente peleaba por la soberanía del país, eso era casi un sacrilegio. Aunque lo que Degollado quería era paz, terminó volviéndose una claudicación. Fue destituido de inmediato de su cargo militar y se le abrió un proceso político. ¡Ah, su madre! Tanto así. Ya no era el hombre en el que Juárez confiaba todo. Ya no era el general de la Reforma. Ahora era el que quería sentarse a negociar con el enemigo. Lo curioso y lo trágico es que no hubo mala fe en su propuesta. Degollado no buscaba poder, no buscaba un acuerdo oculto ni ventaja personal. No era, yo quiero ser presidente y todos de acuerdo. No. Buscaba un bienestar común. Simplemente ya no creía en la victoria militar y pensó que si... Fue estoy cansado, jefe. Sí, pensó que si él, que no era político ambicioso, lo proponía, pues tal vez funcionaría. Pero eso lo sacó del juego. Pensó mal. Jaja, no había hecho eso. En los meses... Ay, esposado, Esposado. maldición. Ese día sí me mamé. En los meses siguientes quedó aislado, sin ejército, sin poder y sin cargo. Oh. Algunos lo acusaban de ingenuo, otros de traidor. Muchos simplemente lo olvidaron. En palabras de Taibo, cito, Degollado terminó desprestigiado entre sus congéneres políticos y militares. O sea, Desprestigiado. y sin embargo no se exilió, no escribió memorias, no se escondió, siguió en México esperando y aceptando el castigo. La guerra de reforma terminó cuando los liberales derrotaron al principal ejército conservador. Esto en enero de 1861. Ya no había guerras, solo algunas facciones de conservadores armadas. El 3 de junio de 1861, Melchor Ocampo, el gran amigo de Degollado, fue secuestrado en su hacienda de Pomoca. Ah. Al poco tiempo fue encontrado colgado de un árbol como escarmiento. Melchor Ocampo no tuvo juicio, no hubo clemencia, solo pólvora y un mensaje. Cito, esto les pasa a los liberales. Cuando Santos Degollado se enteró de la noticia, algo dentro de él se quebró. Del Otso. Del Otso, Algo sí, dentro algo del dentro. Otso. Había perdido el mando, perdido el respeto político y su lugar en la guerra. Pero no había perdido la lealtad. Y Ocampo para él no era cualquier liberal. Era su amigo más cercano, Era su su amigo. mentor, su compañero de ruta desde los días de prensa, de café, de los debates en Morelia de jóvenes. Habían construido juntos una parte del país y ahora uno yacía colgado de un árbol. Nunca se pudieron despedir. Ah, Degollado, carnal. sin cargos, sin uniforme y sin nada, pidió permiso para perseguir a los asesinos de Melchor Ocampo. Mira, lo te pidió permiso. Ya no por órdenes de gobierno, no por estrategia militar, era ni por justicia, era por amistad. Los liberales le dieron luz verde y a regañadientes. Ya nadie lo veía como el general de antes. Era un civil desarmado con sed de venganza. Pero Sí, mijo, vaya, ya. Pero sabían que si alguien haría esa búsqueda con honestidad era Degollado. Ya Degollado no obedecía órdenes, ni de Benito Juárez ni de nadie. Solo obedecía una cosa, el eco de su amigo colgado en un árbol. Formó una pequeña partida de hombres para ir tras los asesinos conservadores, identificados como miembros de una guerrilla que operaba en el Estado de México. Degollado iba cansado, iba sin gloria, iba sin nada. El 14 de junio de 1861, apenas 11 días del asesinato de Ocampo, cerca de Lerma, en el Estado de México, Degollado se topó con una facción conservadora armada. Los conservadores comenzaron a disparar y Degollado, ya un civil sin mando militar, comenzaron a repeler el ataque. Los caballos relinchaban, algunos hombres caían muertos, otros gritaban heridos. Degollado gritaba instrucciones, se intentaba replegar. El olor a pólvora era muy fuerte, el ruido de las detonaciones lo aturdía y de repente todo se volvió oscuro, acompañado de un silencio total. Una bala al lado izquierdo de la cabeza terminaba con las penas y el dolor que cargaba aquel que fue uno de los hombres más ilustres, más honestos y más humildes que ha dado México. Ni siquiera iba como general, iba como un hombre con el corazón roto y una última cosa por hacer. No pudo, cayó al instante. En un paraje cualquiera, sin ceremonia, sin aplausos. No hubo soldados formando fila, no hubo marcha, solo un cuerpo tirado en el suelo mezclándose con la tierra del mismo país que había tratado de salvar. Lo enterraron ahí mismo, en tierra fría. Un año después, sus restos fueron trasladados al Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. Pasaron así décadas y entonces, como suele pasar en este país, el olvido se transformó en homenaje. Hasta 1906, Porfirio Díaz decretó que su nombre y el de Ocampo se escribieran con letras de oro en el Congreso.
Congreso que el día de hoy está secuestrado y que hoy nadie respeta. Y en 1961, sus restos fueron por fin trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres. Demasiado tarde, demasiado formal, demasiado decorado para un hombre que cosía su propia ropa, que cargaba con sus dudas y que peleó por un país que terminó matándolo con su desprecio y peor aún con su olvido. A Santos Degollado lo borraron de muchas placas. No tiene avenidas importantes, no está en ningún billete y muy pocos sabrán decir qué hizo. Pero durante años cargó con el proyecto liberal sobre los hombros mientras otros corrían, se exiliaban o negociaban en lo oscuro. No era el brillante en el habla como Campo, ni era implacable como Juárez, ni popular como Ignacio Zaragoza. Pero era confiable. Y eso, en tiempos de traición, valía más que las balas. Jamás ambicionó el poder, no se enriqueció, no usó su puesto para beneficio personal. Y cuando propuso una paz que nadie quiso escuchar, lo destituyeron sin pestañear. Murió como vivió, leal, terco, íntegro y solo. Lo que quiso fue simple, un México más justo, y lo que obtuvo fue desconfianza, silencio y al final una bala en la cabeza. Y ¿Qué? mucho olvido. ¿No murió degollado? ¿Cómo que no murió degollado? ¿Cómo? Ay, qué triste. Oye, no, Mariano y yo nos quedamos fríos. Más fríos que Santo Degollado, te lo Más juro. fríos que Pompeyo. Ya, ¿verdad? No, no mames, o sea, Ay, qué triste. es muy triste su final. Y yo, Es muy- no escuches a Omar porque vas a llorar. Y yo, Ya no. tururú. Si quieren conocer más sobre la vida de Santos Degollado, no busquen internet porque los que hacemos contenido no hacemos cosas serias. Si quiere, vaya y lea, le recomiendo la Claramente hicimos pura pendeja. trilogía de Patria de Paco Ignacio Taibo, que básicamente me basé en él. Le recomiendo la tesis doctoral que se llama Santos Degollado, estudio político de un liberal mexicano, de Alejandro Mercado Villalobos. Y le recomiendo Esbozo de la historia de México, de Juan Brom. Son las bases de este guión y tiene muchísima más información que aquí nos quedamos pendejos en una hora de episodio, ¿no? Ah, y también el tomo 5 de México a través de los siglos, con la dirección de Enrique Segoviano. Enrique Segovia. De Riva Palacio. De Riva Palacio, Mariano, lávate el hocico. Y ese fue el episodio de Santos Degollado. Ojalá les haya gustado a todos y ojalá y recen a su santo degollado. A mi santo degollado. Ay, qué fuerte, oye, de veras. Me dieron ganas de hacer una callecita. Hay que hacer un A ver, pedazo, un voy a hacer tramo nada más. este caminito de tierra. Mira, pero vamos con a quitar Teófilo Borunda. Sí, güey. O sea, después tenemos Teófilo Borunda, ¿Quién es pinche Teófilo neta. Borunda? Vale, verga, No. Teófilo Borunda, güey. Santo degollado. Sí. Qué triste que siempre se les dé el reconocimiento hasta que ya. Hasta que alguien se acuerda, Hasta que güey. alguien se acuerda. Ajá. Porfirio Díaz, es que Porfirio Díaz, ¿sabes? Sabía Era cosas. bueno para hacer homenajes, güey. Era de, yo sí Pero los quería. siento que era de estos políticos que utilizan la historia como para beneficiarse Claro. y por eso. Pónganlo ahí en Todos letras los de oro. políticos. No es de estos políticos, exacto. Todos los Todos políticos los manipulan políticos, la historia. sí. Por eso, si usted le da like y comparte, vamos a arrebatarle ese poder al gobierno. Al Está gobierno. repartiendo la historia que quiere, ¿no? Sí. Y además nos gustan los likes. Me gustan los likes. Y la Validación. atención. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperemos que les haya gustado el episodio. No sé si tengan algo que decir. Nada, Que- me encantó, estaba perrísimo y me gusta que ya tenemos más contexto, Mariano. Ya, Sí, cada ya, vez más historiadores, Cada ¿eh? más historiadores. Y ya sabemos, ya se agrega un santito a mi catálogo. ¡Ay, perro! Ay, güey. Santos degollado. Bueno, pues vámonos. Los esperamos la siguiente semana. Comparta este episodio. Y pues muchas gracias a los que nos escuchan. Los queremos mucho y los queremos ver triunfar. Triunfar. Vámonos. Esto no es una Bye. clase de Bye. historia. Es una historia con clase. Bye. Bye. Ah, público difícil, ¿eh?